Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre una civilización megalítica que aparentemente existió en el Uritorco. Esta es una investigación que la hizo Gustavo Fernández, que falleció en octubre del año pasado. Yo tuve la suerte, mucha suerte, de hablar con él. Quedaba una entrevista pendiente que no pudo ser porque yo también después tuve un problema de salud. Él justo viajaba, entonces no concretamos esa entrevista y quedó pendiente. Lamentablemente, como dije, falleció, pero quedó su trabajo, su legado, y que él tenía un equipo con el cual hacía estas investigaciones tan interesantes, y yo también investigaba el mismo tema, pero él llegó a juntar datos concretos in situ en el lugar con su equipo, y es ese trabajo el que hoy les quiero compartir que él hizo. Él decía que cuando inició su camino allá en el 2006, hace 18 años atrás, esta investigación la pudo concretar gracias a la ayuda de ese equipo que yo les mencionaba recién, y ese proyecto que él encauzaba se llamaba Proyecto Zona Uritorco. Cuando él empezó este proceso de investigación, tuvo que encontrarse con personas, digamos, que sus descubrimientos a ciertos académicos no le daban el crédito de lo que él encontraba. No sé si por envidia, por una cuestión de ego, pero la verdad es de que él llegó a encontrar cosas interesantes que plantean muchas preguntas, más preguntas que respuestas. Cuando él empieza a difundir las primeras aproximaciones a los resultados de estas investigaciones a la comunidad de Capilla del Monte, empiezan a aparecer algunos críticos que él tuvo que enfrentar porque eran burlescos, se burlaban de las hipótesis que él planteaba, y también ante estas asperezas él supo muy bien pasar estos obstáculos y seguir con la investigación, haciendo caso omiso a esas críticas, a esas opiniones. Él cuenta que a comienzo del 2006, cuando conoce a Carlos Luciansov, que entonces era administrador y propietario de Polo Encanto, pocos meses antes dice que Carlos, con él pasaba del tiempo, afirmó una sólida amistad, había encontrado en su bolsillo al arqueólogo Itsu Risa. Este arqueólogo, que es de la provincia de Catamarca, lo contrata para que haga un relevamiento para darle un valor, digamos, arqueológico al lugar. Este lugar siempre se llamó el Pucará. La palabra Pucará designa una avanzada militar o fortificación, generalmente de altura, que tiene el control y la vigilancia de los caminos, habitualmente en el incanato. Rápidamente dice él que le quedó claro que esto no era un Pucará. Dice que Carlos gustaba de jugar con el mesopotamismo término de Sigurat. Y para los que no conozcan la zona, para entrar en ambiente, estamos en un llano, en el llano de la Punilla, al norte de la provincia de Córdoba, Argentina. Esto está a 100 kilómetros de una capital, al pie del cerro Uritorco, mítico punto de apariciones de ovnis, entidades paranormales, que ya es otro tema. Lo que él dice, la familia Luciansov había adquirido en 1976 el predio, que pasaría a llamarse luego Polo Encanto, y darle diversos destinos como la habilitación de cabañas de vacaciones. Esto es lo que pasó con ese lugar. En el 2005, Carlos decide limpiar de malezas
una formación rocosa ubicada dentro del límite del mismo. Y cuando lo hace, observa que las piedras aparentemente amorfas y azarosas tenían distribuciones y características llamativas. Entonces, contrata al arqueólogo que antes mencionamos y llega a la conclusión de que se trata del aprovechamiento de una orografía natural aprovechada por algunas culturas desconocidas sobre su filiación, escribe después, a la que se le emite unos 8.000 años de antigüedad. Sobre el mismo, Gustavo escribió numerosos artículos sobre este tema, también ha hecho videos Gustavo, y él dice que durante esas largas caminatas que él hacía en la región, él fue gestando la sospecha de que eso era un centro ceremonial, que no era una anomalía histórica aislada. Entonces, ese trabajo que él centró en el poner la relevancia en el conjunto de alineaciones, que ya vamos a ver, pero obviamente dice que él regresó en algún momento sobre esos puntos que él había marcado, esas alineaciones en particular, y que además las asoció a ese enigmático personaje, el personaje de Odilio Esteves, pero sobre su castillo Marisco y su enigma también. Él ha escrito mucho sobre ese tema. El asunto es que él, buscando información de los lugareños, le llamaba la atención sobre esa tal piedra bola, que él usó como punto de referencia desde el centro ceremonial, y también usó como referencia el llamado zapato. De manera que cuando él conformó allá en marzo del 2022 con su grupo que se llama Proyecto Zona Uritorco, que está integrado formalmente, además de suscrito por Emanuel Giudice, Marcelo Metaller, Alberto Marzo, también está Adrián Santana, y que colaboró también circunstancialmente, también en algún momento, Fabio Serpa. Entonces él cuenta que comenzó un largo proceso de recopilación de datos y cruces de información de quienes habían trabajado en el terreno y hicieron viajes grupales de investigación formalmente, ¿no? Dice que en un primer viaje como grupo, allá en mayo del 2023, en diciembre del 2023, cuando dotados de buen equipo, el dron y GPS, entre otros, relevamos cuidadosamente los puntos que habían llamado nuestra atención, dice Gustavo, para llegar a las conclusiones que en el principio de este trabajo que yo estoy exponiendo acá vamos a desarrollar. Entonces, cuenta Gustavo que él lo que estimamos haber descubierto entonces es un elaborado y extenso complejo de alineaciones geométricas en principio, que estaban vinculadas a fechas como solsticios y equinoccios, posiblemente con fines calendáricos. Bueno, Gustavo se planteaba dos interrogantes. Una era qué tipo de calendario y con qué fines. Entonces, él dice, no creo que sea agrícola. La región es dura y poco fértil. Los cultivos practicables no pueden alcanzar a cubrir grandes superficies y las especies locales, o sea, la algarroba, el mistol, el chañar, que son naturales del lugar, pueden ser vistas en un momento de las cosechas simplemente con tocar y comer alguno de sus frutos. Posiblemente haya sido un calendario con fines astronómicos o religiosos. Eso es lo que él pensaba. Y el otro punto, que era otra interrogante que él tenía, dice, debe pensarse en la logística, que significa acarrear, tallar, levantar, mover grandes rocas, darle cierto acabado y alinearlas, que eso no es poca cosa, ¿no? Alinear rocas de ese tamaño.
Él decía debe pensarse en una sociedad importante que es compleja, estratigráfica, con jefes, sacerdotes, artesanos, agricultores, soldados, porque en primer lugar debe ocuparse quizás centenares de años de observación. Primero, mientras se advierte la importancia de observar los ciclos del cielo, luego en observar los regulares de lo que no lo son y luego de la correspondencia entre algunos de ellos y sus necesidades. Y después que una casta o clase de observadores hace su trabajo, ¿por qué no puede atenderse al mismo tiempo las cosechas, la recolección, la guerra, la caza, la alfarería, la astronomía? Si no debe haber un segmento de individuos dedicado a ello y no solamente una clase de trabajadores que ajuste las indicaciones arquitectónicas, sino una clase dirigente que planifique y ordene el trabajo, una clase campesina que se ocupe del alimento de todos, no solo de vestimenta, sino de los utensilios, y una clase guerrera que proteja al conjunto. La extrema complejidad de una sociedad tal excede la idea de grupos tribales y clanes familiares dispersos que habitualmente se adjudican la religión. Y él se hacía una pregunta: ¿quiénes fueron? ¿Quiénes eran estas personas? Y él dice que está convencido, decía, que no se trataba de los grupos étnicos conocidos como la etnia Icamiare. O sea, estamos hablando de los que malmente llamaban los comechingones, un apodo que dieron otra etnia que eran los aravirones y que estaban en la misma región. De estos, conjuntamente, se afirman que su modus vivendi era como el señalado pequeño grupo, familias extendidas que vivían de la caza y de la recolección, y una agricultura muy incipiente. Su destreza como constructores llegaba a la construcción de viviendas subterráneas, semisubterráneas, porque eso a sus enemigos históricos, los aravirones, les llamaba la atención eso y los llamaban comechingones, porque en el dialecto de Saravirón, K, chingón, significa vizcacha, un gran rodón subterráneo de esas pampas, y era un título despectivo usado por los aravirones hacia los camiares. Tampoco ajusta la fecha si la preocupación es que estamos ante un horizonte cultural de mínimamente 8.000 años. Los Enya ocuparon la zona hace 5.000. Tenemos entonces un desfasaje de 3.000 años. La cultura ayapitín podría coincidir en tiempos históricos, pero está limitado todavía, porque se sabe que su tecnología, los ayapitín, se distinguieron por mejorar cerámica y algunos tejidos, no mucho más. Entonces, Gustavo sospechaba que era una cultura o una civilización aún desconocida, y sobre eso es lo que él siguió indagando sobre este tema. Entonces, el equipo de él, como parte del equipo descubridor, ellos prolongaron lo que ellos llamaron la civilización era Enen, o algo así la llamaba él, porque decía él que en el dialecto etnia significa lugar de roca. Ahora, Gustavo hacía ciertas reflexiones sobre el zapato, que es muy famoso, toda la gente se va a sacar fotos. Él decía: conozco esta formación rocosa de referencia turística desde muy pequeño, cuenta él, cuando viajábamos con alguna frecuencia de vacaciones con mis padres.
dando por sentado su formación natural, y como tantos, la observé, la fotografié, decía Gustavo, caminé a su alrededor cientos de veces sin observar detalles obvios que son con el tiempo, yo fui precisando, dice él. Y él lo comenta invitando a que la gente haga esa misma observación. Y él dice, se trata de dos roscas distintas. Una es el zapato y otra es la base o pedestal. Si son distintas es que alguien subió la primera sobre la segunda, y si hizo tremendo trabajo es por algo, decía Gustavo. Gustavo también dice, es un zapato porque desde siempre nos dijeron que veamos un zapato, pero aún más cuando se observa en detalle, es evidente que se ha retocado y manipulado en tiempos recientes. Puede observarse un muy mal aplicado de trozo de cemento dando ese efecto para acentuar el aspecto del zapato. La pregunta es, decía Gustavo, ¿qué vieron quienes la elaboraron a ese pedestal? Y posiblemente la retocación para darle cierta apariencia. Lo cual, dice él, vamos al punto que a él le parecía que era compatible e importante. Entonces dice él, desde esta observación, a mi querido amigo Alex Chionetti, que es escritor y explorador argentino norteamericano, miembro del Club de Exploradores de Nueva York, es quien me enseñó que en su momento el mítico investigador y escritor peruano Daniel Rousseau, criptógrafo, fotógrafo y poeta y descubridor de la meseta de Marcahuasi y la cultura Masma, le había comentado y creer guardar recuerdos de lo que dejó escrito en alguna de sus obras. La extrañeza del mismo al conocer por fotografía una zona de Argentina, Capilla del Monte, y señalar lo que, según el pionero peruano, parecía la diosa Tueris. Es muy interesante, Rousseau nunca viajó a la Argentina y supo ver esa imagen. No sabía que se llamaba el zapato, por lo que no estaba contaminado con la imaginación colectiva. Él vio otra cosa, y esa cosa lo asociaba con la conocida diosa egipcia, la diosa hipopótamo, diosa de la fertilidad. Y si miramos ahora el zapato, dice Gustavo, pero pensando en Tueris, vamos a ver otra cosa. Y él pensaba, si vemos con atención, dice, él decía, no estoy diciendo que los egipcios estuvieron en Sudamérica, aunque ¿por qué no?, decía él, pero dice, no necesariamente. Por ejemplo, decía él que proponía dos alternativas, un concepto simbólico que fue migrado de una cultura de cultura en cultura, y de fotografías en geografía a través de siglos hasta recalar aquí. Entonces él dice anomalías arqueológicas de las que está respecto a nuestra América recuerda la fuente magna. O sea, esta fuente magna de la que él menciona es la que tiene los grabados cuneiformes sumerios, que está en el Museo de Oro de La Paz en Bolivia. Para los que no sepan sobre esta fuente, desencaja con el lugar porque, bueno, como dije antes, tiene grabados cuneiformes y está en Perú. O sea, una cosa está descolocado, ¿no es cierto? En el sur de la provincia de Buenos Aires, de otra cultura megalítica desconocida, que puede estar, dice, emparentada de túmulos que hay en Uruguay. Después vamos a ver un poquito sobre ese tema que habla Gustavo. Y él se hace estas preguntas, ¿no? Si se trataba
de un conocimiento expresado en símbolos que descendió sobre distintos pueblos desde planos superiores, sutiles e independientemente de su ubicación geográfica y el momento histórico. Esa es la pregunta que él se hacía. Y él hacía una observación, donde él decía que la observación que hacía reforzaba su certeza. Dice que no solamente en la importancia simbólica del monolito, sino también en su eco egipciado. Dice, un eco egipciado. Dice, estuve ahí al amanecer del 22 de diciembre del 2023 observando si se establecía alguna orientación interesante de esta roca con el otro helíaco. Primero, como se ve en el anterior foto, me llama la atención que la primera aparición en la punta del zapato, en realidad en el vértice del triángulo entre el perfil del zapato y el cerro Overo, pero a medida que pasaban los minutos el sol comenzaba a ascender. Por supuesto, no lo hace perpendicularmente al horizonte, sino con una deriva, dada que por nuestra distancia con el ecuador, como recorriendo el perfil del zapato. No pude entonces dejar de recordar la hipótesis de otro amigo e investigador del doctor Antonio Las Heras, para quien el zapato era un moai, sino como los de la isla de Pascua, visto de perfil mirando el cielo. La sensación era que el sol se deslizaba arcaicamente ese rostro. Pero ocurre que luego nuestro dron recorrió el lugar mirando desde arriba el zapato y ya no tenía aspecto de moai, solo una roca amorfa. Por supuesto no se trataba que el sol se moviera sinuosamente siguiendo el contorno del hipotético rostro, más bien como que destacaba a la barbilla y a la altura de los ojos y en la frente. Pero esto sí me llamó poderosamente la atención. Cuando la trayectoria del sol continuó, no solo no la apartó del zapato hasta último momento, sino que en ese último instante se ubicó bien centrado sobre la parte superior y recordé la ceremonia de coronación de Ra. En el antiguo Egipto, las grandes estatuas de los dioses era colocada por fuera de algunos templos en forma tal que al amanecer, al ascender el sol, la iluminaría desde atrás, creando una especie de halo o corona alrededor de la cabeza. Algunas de ellas, especialmente queridas y consideradas, eran particular y curiosamente dispuestas de manera que ese efecto se produjera durante el solsticio. Cuando ese efecto ocurría, se decía que Ra coronaba esa estatua. Es lo que tenemos acá, interesantemente lo que se ve. Ahora Gustavo se preguntaba por qué en Capilla del Monte.